A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en su programa Declaración al Día. La palabra de nuestro Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. El texto citado es uno de los escritos que son específicos en la palabra de nuestro Dios. Declaramos que son específicos porque se trata de declaraciones determinantes en cuya interpretación no cabe en ninguna manera la ambigüedad, o ¿qué podríamos decir nosotros? Algo que uno pudiera añadir de sí mismo, porque aquí la orden del Espíritu Santo es por instrumentalidad del apóstol y a la misma vez también es enfática y terminante. El que no hiciere conforme a lo dictado, o sea, conforme a la palabra de nuestro Dios, la misma palabra de Dios nos dice en esto, o sea, en seguir la paz con todos y la santidad, muy claro nos dice que no verá al Señor. Ahora, entendiendo lo que aquí brevemente hemos declarado, nos conviene entonces considerar con el debido detenimiento lo que se nos dice a todos los que queremos ver al Señor, para tener parte en su segunda venida en gloria. En nuestro texto se señalan dos condiciones indispensables para ver al Señor, para ser participantes de su gloria, y es tener paz y santidad. En otra ocasión trataremos de traer una declaración ante ustedes sobre lo que es la paz. Pero en esta ocasión nuestra declaración es solamente en lo que es la santidad. Así como nuestro Dios es luz y el origen de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago capítulo 1, versículo 17. También la palabra de Dios nos dice que es santo. Levíticos capítulo 11, versículo 44 y 45. Entonces podremos decir que nuestro Dios, el Santo de Israel, Isaías capítulo 1, versículo 4, y el Rey de los Santos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, porque Él es quien ha dado y sigue dando la orden a su pueblo diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Este tema entonces no es solamente algo sobre lo que podemos tratar si nos gusta o no tratarlo. El tema de la santidad es de vida o de muerte, puesto que nos dice que sin la paz, que sigamos la paz con todos y la santidad. O sea que si no hay santidad, entonces no miramos al Señor. Por lo tanto, tenemos que entender entonces que es de vida o muerte. Y también podemos poner esto, añadir que la doctrina de la santidad es cardinal entre el pueblo del Señor y su prominencia en las páginas del libro santo, o sea, la Biblia, también nos es capital. El texto sagrado, base de este escrito, de lo que el apóstol Pablo nos dice en su palabra, o en la palabra de nuestro Dios, por instrumentalidad del apóstol Santiago primeramente, y después también por el apóstol Pedro, y claro también a su tiempo el apóstol Pablo, que la doctrina de la santidad es muy importante en la palabra de nuestro Dios. Y también es uno de los requisitos indispensables para que el cristiano pueda ver el rostro del Señor en gloria. Por lo tanto, mucho se ha hablado y a la misma vez también mucho se ha escrito sobre la santidad entre el pueblo del Altísimo en el transcurso de todas las edades. Hasta el presente día es imperativo que se siga predicando y se enseñe la doctrina de la santidad. La santidad ha sido y será siempre aquí parte integrante de las enseñanzas básicas, ahora tanto entre el pueblo de Israel como también en el cristianismo. La santidad ha sido inclusive enseñada
y practicada durante todas las edades y hasta el día de hoy entre los diferentes, no solamente denominaciones cristianas, sino también entre diferentes religiones paganas. Por lo tanto, es de suma importancia el que nosotros, los que profesamos conocer y servir en espíritu y en verdad al Señor, conforme lo dicho por Juan en el capítulo 4, versículo 24, entendamos a fondo y en realidad qué es la santidad. De acuerdo con la palabra de nuestro Dios, pues el significado del término santidad se interpreta y se aplica de acuerdo a la idea o mentalidad del que lo enseña o predica. La variedad es tal que hoy sería imposible el que se pueda declarar las diferentes interpretaciones y aplicaciones que se le da a la palabra santidad. Mas ahora, dejando a un lado lo que tanto el paganismo puro como el paganismo cristiano enseñare, pasemos a considerar lo que para nosotros y entre nosotros significa la santidad. Por principios de cuenta es importante tener presente el hecho de que entre nuestros medios es una de las cosas más comunes el que se hable y se predique una santidad solamente de apariencia. Eso precisamente se refiere el apóstol Pablo cuando habla de aquellos que tienen apariencia de piedad, mas ha negado la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Por cierto que hoy en día la doctrina de la santidad es uno de los temas favoritos de muchos y diferentes predicadores del Evangelio, pues el tema de la santidad, como lo es el amor, la paz y la humildad y todas las demás virtudes y dones del Espíritu, tiene la propiedad de identificar con Dios a aquel que la practica o enseña. No es ningún secreto, entonces, que hay muchos que predican una santidad que ellos mismos están muy lejos de practicar. Por otra parte, también es común la enseñanza de una santidad exterior, identificada con los sepulcros blanqueados, de que habló nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 27. El tema de la santidad puede, por tanto, ser usado tanto para bien como para mal, según el espíritu con que se interpretare o se aplicare. Consideremos ahora algo que es de suma importancia del tema que nos ocupa, y esto es el origen genuino de la doctrina de la santidad entre el pueblo del Eterno. Dios mismo señaló precisamente entre su pueblo original, o sea, el pueblo de Israel, la forma de vida que deberían observar. El Señor no quiso dejar la interpretación de esta virtud fundamental a merced de las variables mentalidades humanas entre su pueblo. Y esto mayormente porque Dios sabía qué tan influenciadas estaban aquellas mentes con las ideas erróneas de los que es la santidad entre los pueblos paganos. Pues entre el paganismo, la santidad ha estado siempre ligada con el pecado abominable de la idolatría, como también con otros muchos actos que son abominables ante nuestro Dios. Por tanto, las instrucciones divinas dadas a Israel con respecto a la vida de limpieza y santidad ocupan un lugar primordial en los libros de Moisés, o sea, la Torá, y continúan en el curso de todo el Antiguo Testamento. Claro que en esta declaración no ocuparemos el hablar sobre la santidad entre el pueblo judío. Para los conocedores de la palabra de nuestro Dios, lo antes que aquí hemos declarado creo que le es suficiente, que no se necesita mayor explicación para entender algo tan básico y sencillo. Además, el propósito principal en esta ocasión es el considerar el significado de la doctrina de la santidad entre nosotros, o sea, los cristianos entre los gentiles, y esto de una manera más particular y directa entre el pueblo de Dios que ha conocido e ha invocado el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados en el bautismo, conforme a lo dicho en la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos capítulo 2
versículo 38. Inclusive para el pueblo de Dios que profese testificar el haber recibido del Señor el don del Espíritu Santo, aun con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En todo caso, la idea abstracta que es importantísimo enfatizar y hacer claro en nuestra mente es el hecho innegable de que la santidad entre nosotros es también una orden imperativa de origen divino, porque la palabra de nuestro Dios nos dice muy clara y enfáticamente que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahora pues consideremos la vida de santidad reflejada en los integrantes de la iglesia en sus principios, de acuerdo con lo descrito en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos el ejemplo supremo que es la vida que como un hombre vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendemos por las Sagradas Escrituras que uno de los propósitos principales de Dios al manifestarse en carne, conforme a lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, fue el de marcarnos el molde perfecto y supremo de santidad que el Eterno desea que sus hijos vivamos aquí. Pues podemos inferir sin temor a equivocarnos que la santidad es una de las virtudes o fruto del Espíritu Santo que estaban en la mente del Señor Jesús cuando dijo: y aprender de mí. Es por lo tanto en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, cuando más responsabilidad tenemos los hijos del Altísimo para vivir en santidad. Pues nuestro mismo Dios, en su manifestación en carne, nos ha fijado el ejemplo y nos ha señalado el camino. Nuestra atención es fija en la vida de la santidad que vivieron los discípulos y apóstoles del Señor. Ellos, como partes integrantes del pueblo original, o sea, el pueblo de Israel, estaban bien versados en las interpretaciones judaicas relacionadas con la santidad. Ellos mismos fueron instruidos por el Señor en lo que toca a la vida de santidad, usando como base lo que ya estaba establecido desde la antigüedad en Israel. El mismo Señor confirma esto al declarar que Él, o sea, nuestro Señor Jesús, no vino para abogar la ley, sino para cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17. La doctrina de la santidad entre el pueblo santo adquirió, por lo tanto, en el Evangelio una dimensión superior para que sea aplicada a los integrantes de la iglesia del Señor Jesús. Ahora la santidad ha sido elevada a un estado superior, por cuanto ya no es solamente en lo físico o natural conforme a la ley, sino en el alma, en el espíritu, en los sentimientos de los verdaderos servidores del Eterno. La santidad que es conforme a la gracia exterior e interior. Ahora, nos es importante el hecho muy particular de que el Señor, o sea, nuestro Señor Jesús, durante lo que fue su manifestación en carne, en su tiempo, todos los días de su ministerio terrenal, se preocupó por inculcar en sus discípulos y demás seguidores la idea de esta santidad que hemos llamado superior, que es la del Espíritu. A tal grado fue enfático el Maestro sobre la prominencia de la santidad en el Espíritu, que muchas veces reprobó la actitud de una santidad exterior de apariencia de forma al reproche del Señor fue para los practicantes y enseñadores de tal santidad entonces. Pero la reprensión divina en este sentido ha estado en pie durante todas las edades y hasta hoy, pues siempre ha habido, como lo hay también hasta estas fechas, quienes predican y viven la misma clase de santidad
que vivieron hace ya cerca de 21 siglos, aquellos quienes el Señor reprendió diciéndoles: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Lucas capítulo 11, versículo 44. El énfasis del Señor, hablando muy particularmente de la santidad en su pueblo, ha sido siempre que cuando sus hijos vivan en santidad, la vivan con el corazón, con el sentir y en verdad. Pues Dios conoce mejor que nadie esa tendencia natural muy humana de hacer las cosas para que las mire el hombre, haciéndolas para quedar bien ante los ojos de los hombres y así convencer a los hombres, olvidando que el Señor mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ahora, la prueba de lo aquí declarado, tenemos el sermón, o conocido más bien como el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Aquí el Señor sublimiza lo que es superior, o sea, los valores espirituales operando en los sentimientos humanos. Sublimiza la belleza de la santidad en el espíritu. Señala la esencia de la santidad perfecta, que es Dios mismo, para que ésta sea imitada por sus verdaderos seguidores. Ahí no cabe nada que fuere ficticio, nada que fuere de apariencia. Ahí está descrito lo que es real, lo que llena, lo que satisface en verdad tanto a nuestro Dios como al hombre, que pone por obra la palabra del Maestro. Cabe aún aquí declarar un incidente bíblico curioso, como lo es el siguiente. Cuando el Señor Jesús fue aprendido en el huerto, Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. En Juan capítulo 18, versículo 10. Fíjense muy bien en un detalle aquí. Y este es que Pedro no buscó espada, ni tampoco pidió alguna espada prestada, sino que él tenía una espada. Ahora preguntamos, ¿no había ya andado Pedro para ese tiempo por 3 años y medio con el Señor? ¿Desde cuándo había andado con su espada? El Señor no le había exhortado para que la dejara. La realidad es que, así como lo hace hoy cualquier buen relojero, Dios no arregla los relojes humanos empezando por las manecillas de estos. Primero arregla lo de adentro, los sentimientos, y luego las manecillas. O sea, la santidad de Dios en sus hijos no opera de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Lo contrario a este orden es hueco, es falso y es de apariencia y llevado solamente por aquellos en los cuales tienen apariencia de piedad. En el aspecto exterior de cada uno de nosotros, nos es importante también el considerarlo, porque también debemos de entender que debemos de tener conciencia entre las cosas maravillosas que podemos nosotros recibir cuando en realidad buscamos agradar a nuestro Dios en el espíritu, no solamente enfocándonos en las apariencias de tipo exterior, porque si lo interior, lo espiritual, el alma, el corazón, la mente no está limpia, nunca vamos a poder nosotros llegar a entender con plenitud qué es en sí la santidad a la cual el Señor se refiere. Porque podemos enfocarnos muy fácilmente en tratar de mantener una apariencia de santidad que lejos está de serla. Por eso lo miramos nosotros continuamente, el Señor reprendiendo a los fariseos y a los dirigentes del pueblo de Israel en sus tiempos, porque solamente tenían una apariencia de piedad. Y también el apóstol Pablo reprende
o advierte a la iglesia de aquellos que tienen también apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, al grado que esa apariencia de piedad, el Señor la compara con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que nunca podríamos nosotros caminar en la santidad que Dios quiere si primeramente no analizamos cuál es en realidad nuestra conducta y nuestro comportamiento, primeramente con nosotros mismos, en el alma, en el corazón, en el espíritu. Porque si lo de adentro está limpio, lo de adentro va a emanar, al grado de que va a limpiar también lo exterior. Pero si nos enfocamos solamente en lo exterior, o sea, en lo de afuera, nunca vamos a poder entender en realidad a qué se refiere el Señor Jesús cuando nos dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál sería la reacción que deberíamos de tomar cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento? La palabra de nuestro Dios es muy clara y enfática. Y es importante entonces que nosotros entendamos que debemos de caminar en el Espíritu, que debemos de caminar en santidad. O sea, no fingiendo, no con apariencia, no tratando de demostrar una santidad que no existe en nosotros, sino ser reales y no dejar que el espíritu de la apariencia y de la hipocresía tome control de nuestras vidas y caminemos aquí solamente como teniendo apariencia de piedad. Nuestro Dios sabe muy bien quién es el que camina anhelando y deseando vivir en santidad y quiénes son aquellos en los cuales siguen solamente teniendo la apariencia. Concluimos con esto y volvemos a repetir lo que ya hemos mencionado, pero que a la misma vez entendemos que sigue siendo de importancia cardinal el no olvidarlo, que es indispensable e imperativo para los verdaderos hijos de Dios el vivir una vida limpia y santa, por fuera y por dentro. Si la santidad exterior es usada para jactancia, para vanagloriarse, para creerse mejor o superior, y para juzgar y condenar a otro que no hiciere lo mismo, esa santidad no solamente es vana, sino aún abominable delante de la presencia de nuestro Dios. La santidad divina está a la vez forrada con el mismo amor y compasión que hubo también en el Señor durante su ministerio terrenal. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas declaraciones les sean de bendición. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.